Bienvenidos mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos esta mañana al mensaje de la palabra de Dios que Dios tiene para con nosotros. Esta mañana el pastor José Flor estará encargado de dar el mensaje. Nos va a hablar de algo muy maravilloso para nuestras vidas y que algo conocemos mucho como cristianos, y es el poder de la palabra de Dios. Imagínense ustedes, el Señor dijo, y sea la luz, y fue la luz. Y Dios dijo que sean los árboles, y sean los árboles. Qué difícil es a veces plantar un árbol y que crezca bonito como uno quisiera, pero a veces no tiene esa habilidad. Pero Dios con su palabra hizo la creación. Damos gracias por ese Dios. Damos gracias al Señor por el mensaje y vamos a regresar a este momento. El pastor José será el encargado de llevar a cabo en este día la palabra de Dios. Regresamos. Bueno, hermanos, en esta mañana el tema es el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos creen que hay poder en la palabra de Dios? Pues, hermanos, eso deberíamos como hijos de Dios creer en la palabra de Dios. Porque, hermanos, si no estamos creyendo lo que la palabra puede hacer, ¿y qué es lo que la palabra de Dios hace, hermanos? ¿Qué es lo que hemos visto que la palabra hace en las personas? ¿Qué es lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas? Bueno, podemos decir, la palabra de Dios hace milagros, hermanos, amén, hace milagros. ¿Y cuál es el milagro más grande y maravilloso que nosotros podíamos decir? Es cuando Jesús nos salvó del pecado, cuando nos rescató, cuando nos perdonó, cuando nos libertó, cuando Él, hermanos, sabía quién éramos, la condición en la cual estábamos, hermanos. Mientras muchos no daban nada por nosotros, Cristo lo dio todo en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Híjoles, hermanos, como que siento que están un poquito, hermanos, servimos a un Dios grande y poderoso, amén, que quiere escuchar a su pueblo, amén. Quiere que proclamemos su palabra con autoridad, que la creamos, hermanos, que la vivamos. Porque entonces, hermanos, ¿qué somos? ¿Estamos creyendo en ese Dios todopoderoso que nos libertó, que rompió nuestras cadenas, que nos salvó, hermanos, que restauró nuestras familias, que está obrando en nuestros hogares? El poder de la palabra de Dios, hermanos, lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero a veces, hermanos, como que, ¿será que dudamos? Y no debería haber duda en nosotros, hermanos. No debemos de dudar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, es viva y es eficaz. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es viva y es eficaz? Dice, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y bien, hermanos, algo muy importante en la vida del cristiano, y yo no sé si ustedes que tal vez vengan de otras congregaciones, les han inculcado el leer la palabra. ¿Qué tan importante es leer la palabra de Dios, hermanos? Es muy importante para nuestra vida, porque lo hemos dicho, a través de la palabra de Dios, hermanos, conocemos el carácter de Dios. Conocemos muchas cosas, hermanos, que antes desconocíamos. O escuchamos, hermanos, a personas que nos hablan acerca de la palabra, pero leemos y vemos, bueno, es que eso no está en la palabra. Nos damos cuenta, hermanos, que muchas cosas que tal vez nos han dicho, ¿verdad? Y una de ellas, hermanos, es, yo no sé cuántos de ustedes, pero hemos escuchado que cuando los predicadores dicen, cuando vengas al Señor vas a ser prosperado, vas a tener dinero, no va a haber dolor, ya no vas a sufrir. Pero yo no lo he encontrado en la palabra, hermanos. Ustedes que han leído la palabra han encontrado eso, hermanos, de que ya no vamos a sufrir, ya no va a haber dolor, todo va a estar bien. Claro que no, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, hermanos. La palabra nos da vida. En ella tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos confianza, tenemos seguridad, hermanos, que al Dios que le servimos es el único Dios verdadero. Amén, hermanos. Porque muchos de nosotros veníamos de la religión tradicional,
que nos enseñaban en creencias de creer en ídolos de barro, en imágenes, y a veces nosotros poníamos nuestra fe, digámoslo así entre comillas, nuestra confianza en una imagen, nuestra confianza en algo, hermanos, que dice la palabra, hermanos, que tienen manos, que tienen ojos, que tienen pies, pero no pueden caminar, tienen que ser llevados de un lado a otro. Hermanos, al Dios que nosotros servimos, Él no necesita ser llevado de un lugar a otro. Al contrario, Él es el que nos lleva, hermanos, por su gracia y por su misericordia. Amén. Miren, hermanos, en esta mañana, y doy yo gracias a Dios por cada uno de los hermanos que se esfuerzan, de acuerdo a la palabra que dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, yo estaré contigo. Hermanos, Dios está pidiendo a nosotros que nos esforcemos. ¿Qué tanto nos estamos esforzando? Puede decir, bueno, hermano, hoy me esforcé para levantarme temprano. Híjoles, acostumbro tal vez a levantarme más tarde, pero en esta mañana hice un esfuerzo para levantarme temprano. A través, hermanos, de los años, siempre pierdo el conteo, 15, 16 años de estar aquí en la iglesia, he aprendido muchas cosas, he entendido muchas cosas que Dios, ¿verdad?, tiene el trato con cada uno de nosotros. Y algo, hermanos, que Dios siempre ha puesto en mi corazón es de serle fiel a Él, de buscarle en todo tiempo, en todo momento. No ha sido fácil, hermanos, porque yo sé que si le pregunto a cada uno de ustedes, me va a decir que no ha sido fácil. No ha sido fácil el buscar del Señor todos los días, porque hay pruebas, hay dificultades, a veces vienen las enfermedades, una u otra circunstancia, hermanos, viene a nuestra vida. Pero a través de eso, hermanos, Dios va preparando nuestras vidas. Podemos confiar más en el Señor, podemos creer en su palabra, en sus promesas, podemos aplicarla a nuestra vida. Clamamos a Él, creemos en Él, sabemos que Él puede obrar, ¿verdad? En la necesidad, en el problema, en la situación, Dios puede obrar, porque para Él no hay nada imposible. Y hermanos, algo que me sorprende y me agrada ver es de los hermanos que crecen, que se desarrollan. Como ahora, hermanos, empezamos a tener un tiempo de oración los martes. Para aquellos que son nuevos en la iglesia, que han venido, ¿verdad?, apenas hace años o tal vez hace meses. Anteriormente, hermanos, antes de la pandemia, pues teníamos servicio los martes, teníamos servicio los miércoles, teníamos servicio los viernes. Los sábados había reunión de varones o a veces damas. Y todos estábamos involucrados, hermanos, de una u otra manera. Pero ahora, hermanos, como que algo está pasando y muchos dicen, bueno, un día que vaya la semana está bien, hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo no me puedo conformar solamente con venir en esta mañana, sentir la presencia de Dios e irme y esperarme a otro día. Hermanos, Dios nos está llamando a que cada día, cada mañana, busquemos al Señor, busquemos su presencia, escuchemos su palabra, leamos su palabra, oremos al Señor, pongamos nuestras vidas en sus manos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros lo practicamos cada día en nuestra vida? Hermanos, es notable cuando alguien lo hace. Uno se da cuenta cuando alguien lo está haciendo, hermanos. Uno dice, bueno, puedo venir delante, pararme aquí y tal vez vivir mi vida la semana como yo quiero. Hermanos, pero realmente se ve el fruto que hay en aquellos que están confiando en el Señor. ¿Por qué les digo esto? Bueno, hermanos, empezamos los martes a venir a orar, estamos orando, viene un grupo de hermanos, compartimos las remas y me sorprende, hermanos, que cómo Dios habla a sus vidas. Un hermano hablaba, hermanos, acerca de cómo la soberbia, ¿verdad?, del corazón y cómo podemos engañarnos a nosotros mismos. Y lo leí a través de la palabra, hermanos. ¿Por qué es importante que leamos la palabra? Porque la palabra nos enseña, amén. Nos enseña muchas veces, hermanos, creemos que estamos bien delante de Dios. Creemos que no necesitamos de Dios, pero ¿qué tal, hermanos, cuando la palabra me confronta y dice, examina tu corazón, mira lo que estás haciendo, mira lo que estás hablando, mira cómo está tu corazón?
¿Y cómo nosotros respondemos, hermanos, a eso? ¿Cómo respondemos a la rema que Dios nos da? Otra hermana, hermanos, hablaba acerca de cómo decía, ¿verdad? A través de la palabra, que siendo sus propios hermanos, miraba el hermano en conflicto, en aflicción, y solamente lo miraba y a veces, no sé, no tenía misericordia del hermano. No tenía misericordia de aquellos, ¿verdad? Que estaban pasando por un dolor, sino al contrario, se jactaban y decían, mira, eso te pasa por tu condición, por lo que estás haciendo. Y en cierta manera, hermanos, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. ¿Cuántos lo saben, hermanos? Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Si tú haces algo bueno, ¿qué vas a recibir a cambio, hermanos? Pues algo bueno. Pero si haces algo mal, no esperemos recibir, hermanos, algo bueno. De acuerdo a la palabra, no es como el mundo lo ve, sino es como Dios lo ve y nos lo hace ver a través de la palabra. Lo que sembremos, vamos a cosechar, hermanos. Y es la verdad. Sembremos para el Señor, hermanos. Seamos fieles al Señor. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón, hermanos. ¿Y qué recibimos del Señor, hermanos? Vemos su misericordia. Como en la mañana el pastor hablaba, ¿verdad? Y también van a ser versos que vamos a leer en la mañana. Vemos la misericordia de Dios, hermanos. Vemos su gracia, vemos su perdón. Vemos, hermanos, que Él nos da dirección, amén. Porque la palabra, hermanos, nos da dirección. ¿Cuántos lo saben, hermanos? Que la palabra nos enseña, amén. Decía el salmista en el Salmo 143, por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. ¿Cuántos le pedimos dirección a Dios cada mañana, hermanos? ¿Cuántos ponemos nuestra vida en las manos del Señor cada día? Es que eso, hermanos, es lo de nosotros. Debe de ser, eso debe haber en nuestros corazones, amén. Porque si no, dice en Hebreos 3, 8 al 10, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Todos conocemos, hermanos, hemos leído, hemos escuchado predicaciones acerca del pueblo de Israel. Dice la palabra que con mano fuerte y poderosa, hermanos, Dios los sacó de la esclavitud donde estaban, de Egipto, donde clamaron a Dios, le pidieron a Dios que los libertara, que los sacara de esa opresión, hermanos, que ellos tenían. Y Dios escuchó su oración, hermanos. Pero ¿qué pasó en ese camino en el desierto? ¿Qué fue lo que pasó en sus vidas? En vez de que su corazón, hermanos, estuviera alineado a la voluntad de Dios, ¿qué pasaba con su corazón, hermanos? Su corazón estaba deseando lo que habían dejado atrás. Hermanos, ¿cuántos de nosotros anhelamos lo que dejamos atrás? Yo creo que nadie, hermanos, amén. Nadie anhela nuestro pasado. ¿O cuántos quisieran volver a su pasado, hermanos? ¿Cuántos quisieran regresar atrás donde uno era esclavo del enemigo, donde uno era oprimido, donde las cargas, hermanos, en nuestras vidas no podíamos, no sabíamos qué hacer? ¿Quién quisiera regresar atrás, hermanos? Nadie. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el Señor, hermanos. Y ahora vemos diferente las cosas. Ahora vemos, hermanos, que el poder de la palabra de Dios se cumple en su pueblo, amén. Se cumple en esta generación. Una generación, hermanos, que ha sido redimida y comprada con la sangre del Cordero. Una gran diferencia, hermanos, en nuestra vida, en nuestro caminar. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, porque a través de la palabra nosotros aprendemos de los errores de ellos. Consecuencias, hermanos, que ellos pudieron, ¿verdad? ¿Cómo diría la palabra? De haber entendido que Dios los quería enseñar, Dios los quería instruir, pero ellos no querían escuchar. Ellos simplemente querían hacer los deseos que había en su corazón. Por eso el salmista David, hermanos, decía al Señor,
que el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Y ese es nuestro Dios, amén, hermanos. Es un Dios que se preocupa de su pueblo. ¿Cuántos saben, hermanos, que Dios se preocupa de cada uno de nosotros? Se preocupa de nuestra condición, cómo estamos, cómo está nuestra vida, cómo caminamos. Hermanos, Dios es un Dios misericordioso, amén. Dios está hablando, hermanos, quiere un pueblo que se prepare cada día, hermanos. Pero vamos a continuar en Hebreos 3, 16 a 19, que dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, a través de la palabra, cuando Dios les habla, hermanos, y Dios nos habla, amén, porque Dios también está hablando en nuestras vidas, hermanos. Amén, porque la palabra de Dios, hermanos, no podemos decir como aquellos que dicen, bueno, yo solamente creo en el Nuevo Testamento, pero no creo al Antiguo Testamento. O yo solamente creo en el Antiguo Testamento, pero no creo en el Nuevo Testamento. Hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. Amén. Y no podemos decir nada más la mitad, no, hermanos. Este libro, hermanos, lo que leemos, la esencia que hay en la palabra de Dios, habla a nuestras vidas. Y algo que tocó mi corazón, hermanos, hace días cuando leímos Amos, ¿verdad? 3, tocó algo en mi corazón que a veces dice uno, bueno, ¿cuál es el trato de Dios para nosotros? Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos y nos consideramos pueblo de Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Bueno, Él le dice algo al pueblo, hermanos, a Israel. Le dice, escuchen, israelitas. Esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, ¿verdad? Hablando contra el pueblo de Israel, dice, contra toda la familia que saqué de Egipto. Dice, solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. ¿Es privilegiado, hermanos, Israel cuando Dios los escoge? Y dice, solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos saben que Dios nos ha escogido también a nosotros? Amén. Pero algo que tocó mi corazón, que continúa en el verso 2, dice, por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. Y tocaba mi corazón, hermanos, porque a veces decimos, no pasa nada, Dios me entiende, su gracia es grande y puedo hacer lo que yo quiera. Hermanos, con Dios no podemos jugar. A Dios no podemos tentarle y decirle, bueno, Señor, unos dicen salvo, salvo soy siempre. No, cuidamos nuestra salvación con temor, con reverencia delante de Dios. ¿Por qué? Porque si al pueblo de Israel le decía, yo los he escogido, son privilegiados, pero les dice, pero les haré pagar todas sus perversidades. Les haré pagar, ¿verdad? Todo el rechazo, todo el malagradecimiento. Les daba pan, les proveía. ¿Y qué recibía a cambio? Excusas, se enojaban porque, ay, ahora ya no quiero pan, ahora quiero codornices, ahora quiero carne. Ay, ya no quiero carne, ahora quiero esto, quiero lo otro. Hermanos, me sorprende que muchas veces hoy en día pase eso. Y pensamos y decimos con él, estoy bien, puedo vivir mi vida como yo quiero, puedo vivir mi vida como a mí me place. De todos modos, el Señor ya pagó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Él ya pagó todos los pecados y ahora puedo hacer lo que yo quiera, soy libre. Eso es nuestro pensamiento, hermanos. Muchas veces es el pensamiento que no debe ser de los hijos de Dios que han sido comprados y lavados con la sangre del Cordero, sino por el contrario, hermanos, es cierto, lo que hagamos lo vamos a pagar. Y hermanos, si es mejor pagarlo aquí en la tierra, amén.
Es pagarlo aquí en la tierra y no llegar un día delante del Señor y que nos diga, que venga con todas mis credenciales de apóstol, predicador. Aquí están todos mis credenciales. Y que me diga, ¿quién eres tú? No te conozco. Apartados de mí. Hermanos, qué feo. Yo a veces digo, ¿cómo alguien que ha sentido la presencia de Dios, alguien que ha sido, hermanos, tocado por el poder de Dios, que ha escuchado la palabra de Dios, que ha sentido la presencia de Dios, que ha visto la gracia de Dios, que ha visto los milagros de Dios, poder volverse atrás? No lo entiendo. Yo sé que tenemos luchas, hermanos. Amén. Tenemos luchas. Pero nosotros lo vemos como un proceso de parte de Dios para poder, hermanos, subir un peldaño, para poder aprender a depender de Dios y no de mis fuerzas, para poder entender, hermanos, que su palabra se cumple, amén, que su palabra es poderosa, que su palabra es viva, es eficaz, hermanos, y Dios nos la ha dado, amén, y no solamente, hermanos, muchos dicen, porque cada uno de nosotros debemos de tener la Biblia en nuestros hogares, amén, pero hermanos, lo que un día me impactó mi vida es de que ahora dice, ya no la voy a grabar en un libro, ya no la voy a grabar en una tabla, ahora la voy a grabar en tu corazón, en mi corazón. Y eso, hermanos, me recuerda que cada día debo buscar al Señor, no por miedo, sino porque lo amo y porque Él pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Lo voy a amar con todas mis fuerzas y voy a aprender a confiar en Él. Voy a aprender a escuchar su voz. Amén. Porque no quiero ser un hijo rebelde. No quiero ser un niño que se comporte como Él quiere, no. Sino recibir la corrección del Señor. Porque la palabra de Dios me dice que a los que Él ama, ¿qué, hermanos? Nos corrige por nuestro bien. Porque tenemos un Padre que nos ama. Porque tenemos un Dios eterno, hermanos, que está obrando en medio de su pueblo. Amén. Entonces, hermanos, vemos que Dios, la palabra de Dios no puede ser burlado. Con Dios no podemos jugar. La pastora nos mandó un mensaje ayer, ¿verdad? De un pastor que hablaba acerca de la tibiez, que en el libro de Apocalipsis está escrito, hermanos, que dice, sé frío o sé caliente, pero no seas tibio, no seas tibio. Y Dios, hermanos, nos llama a no ser fríos, no ser tibios, sino que el fuego de Dios, ¿verdad? Como predicaba Bryson hace 15 días, que el fuego de Dios arda en nuestros corazones. Que el fuego del altar, hermanos, se mantenga ardiendo cada día. Que cada día llenemos ese fuego en nuestros corazones. ¿Con qué, hermanos? Con su palabra, con buscar su presencia, con buscar su dirección. Amén. ¿Por qué, hermanos? Bueno, el pastor ya en la mañana hablaba acerca de Jonás. Jonás, hermanos, dice la palabra en Jonás 1 al 2. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos, porque ha subido su maldad delante de mí. Un pueblo, hermanos, poderoso, grande, pero una maldad increíble. Una maldad, hermanos, que muchos tal vez le tenían respeto, ¿verdad? Y yo cuando leía a Jonás, hermanos, me preguntaba, ¿y por qué Jonás no quería ir a Nínive? ¿Por qué no quería ir a predicarles, a llevarles la palabra que Dios le había dado? No cualquier mensaje, hermanos, llevaba la palabra de Jehová, llevaba la palabra de Dios. Llevaba, hermanos, algo que Dios había puesto para que Jonás lo llevara y le hablara a este pueblo que su maldad, dice que ya estaba, ¿verdad? Que había subido su maldad delante, podemos decirlo así, de la presencia del Señor. Bueno, yo no sé, pero cada uno de nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad? ¿Por qué fue?
que Jonás no fue. Dios le da una orden a Jonás, hermanos, para que fuera y predicara. Y hermanos, aunque vemos que Nínive, pues, tal vez era un pueblo alejado, apartado, un pueblo que no temía a Dios, un pueblo que vivía en su maldad, en su incredulidad, en todo lo que estaba haciendo, hermanos, y nada pasaba. Pero, hermanos, Dios lo ve todo. Amén, hermanos. Dios lo ve todo. Para Dios no hay nadie quien se pueda esconder, hermanos. Nadie. Entonces, vamos a pasar al verso, a Jonás 3, 1 al 4. Después, hermanos, lo acabamos de leer en esta semana, que Jonás, ¿verdad?, se fue lejos, creyendo que se iba a esconder del llamado de Dios. Conocemos que lo echaron, ¿verdad?, del barco por todo lo que estaba pasando. Vino un pez, lo comió. Jonás oró al Señor pidiéndole misericordia, pidiéndole que, ¿verdad?, lo sacara de ahí. Jonás conocía a Dios, hermanos. Entonces, bueno, Dios escucha su oración y sale fuera del pez. Y dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Hermanos, Dios podía haber usado, ¿verdad?, a otro profeta. Pero no, hermanos, una vez más, a Jonás. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hermanos, ya no podía decir, no, otra vez me voy, porque ¿qué pasaría, hermanos? Ahora sí se lo come el pez y ya no hay vuelta para atrás. Pero no, hermanos, él fue. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. No era cualquier ciudad, hermanos, era una ciudad grande, poderosa, pero también grande en maldad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días será destruida. Ahora, hermanos, cada uno de nosotros hemos visto a través, ¿verdad?, de, no sé, de videos. Y a mí el que me recordaba era el de los vellités, ¿verdad?, que le poníamos a nuestros hijos de pequeños, de Jonás, de que los golpeaban con un pescado y muchas cosas, ¿verdad? Pero eran crueles, hermanos, eran malvados. Y había un juicio para esta ciudad. Un juicio, hermanos, de destrucción. Un juicio que por causa de su pecado iban a ser destruidos. 40 días, hermanos. ¿Qué iba a hacer Nínive? ¿Qué iba a hacer este pueblo? Bueno, hermanos, la palabra de Dios dice en Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Bueno, dice la palabra, y los hombres, hermanos, de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Ven la maldad, hermanos, de este pueblo? Rapiña, hermanos, que hay en sus manos.
¿Qué hubiera dicho, hubiera pensado usted, hermanos, acerca de este pueblo? Se merece su castigo. Porque eso es lo que ellos sembraron, hermanos, maldad. Sembraron tal vez odio, había riquezas, había vanidad, había orgullo, se sentían altivos, muchas cosas, hermanos, había. Pero hicieron caso al mensaje de Jonás. Hicieron caso a la palabra, ¿verdad? Y hermanos, no era una palabra que decía, oh, Dios los va a bendecir. No, va a ser destruida su ciudad. Va a ser destruida con toda la maldad que hay en ustedes. ¿Cuál fue su reacción, hermanos? Ayunaron, clamaron a Dios con un clamor que no me puedo imaginar, hermanos, pero de no ser destruidos. Dice el verso 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará de él, si se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Hermanos, Jonás conocía el carácter de Dios. Y sabía, hermanos, que Dios era fuego consumidor. Pero también, hermanos, era un Dios, es un Dios de misericordia. Hermanos, cuando nosotros no teníamos al Señor en nuestro corazón, cuando nuestra vida era una vida llena de oscuridad, de maldad, de orgullo, de vanidad. Hermanos, el mundo, las religiones nos hacían creer. Un día vamos a ir al cielo. Y no importa cómo seas. Ve con tal persona, arrepiéntete, dile que, pídele perdón, que te rece algo y estás perdonado. Paga indulgencias, paga esto, paga lo otro y tienes ganado el cielo. Qué fácil, hermanos, se oye. Pero la palabra no me dice eso. La palabra no dice que por ser malo o por ser bueno, por ayudar o no ayudar. La palabra de Dios me dice que solamente por medio de Jesucristo tengo el acceso al Padre. Que solamente por medio de Él, hermanos, tengo salvación. Hermanos, y claro, la salvación cuando viene a nuestras vidas hay un fruto que se produce, hay un fruto que debe de haber, y es hacer las buenas obras. Ya no voy a hacer lo malo, ahora voy a hacer lo que es agradable delante de Dios, ahora voy a hacer lo que a Dios le agrada y ya no lo que a mí me agrada. Pero sé que no por eso voy a conseguir un boleto para el cielo o voy a conseguir un boleto en la eternidad para estar en la presencia de Dios. No, hermanos, Dios, ¿verdad?, a través de su Hijo amado pagó el precio en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros, hermanos, alcanzáramos esa salvación, alcanzáramos su misericordia. ¿Por qué, hermanos? Porque yo me pregunto, bueno, este pueblo Nínive tan malvado, pero ellos decían, bueno, quizá y se volverá y se arrepentirá Dios. Y Jonás sabía que si este pueblo se humillaba, reconocía sus maldades, se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Y eso pasó, hermanos. Amén. Dios tuvo misericordia del pueblo de Nínive. Aunque después, hermanos, volvieron a hacer otra vez la maldad, pero Jonás 3 dice, y vio Dios lo que hicieron. Ellos se arrepintieron. Y el arrepentimiento, hermanos, lleva a que una vida ya no siga en la misma condición.
El arrepentimiento, un arrepentimiento, hermanos, genuino en nuestra vida lleva un cambio y una transformación que cuando las personas que nos conocían dicen, ¿qué te pasó? Ya no eres el mismo, ya no hablas, ¿verdad? Como hablabas antes. Una vez conocí a un hermano que me dijo, bueno, ¿tú de dónde eres? Le digo, bueno, yo soy de esta ciudad. Oh, dice, pero no hablas como ellos. Claro, porque no me conocía antes. Tal vez antes sí se hacía notar que era de esa ciudad, ¿verdad? Pero dice, no, yo creí que eras de otro país. Ya me estaba mandando a otro país. Hermanos, pero lo que quiero decir es de que cuando el arrepentimiento en nuestra vida, hermanos, llega y reconocemos que merecíamos la culpa por nuestras maldades. Merecíamos lo que habíamos sembrado. Pero cuando llegamos, hermanos, a los caminos del Señor, la palabra me enseña que dice que en Cristo Jesús soy nueva criatura. Y que las cosas viejas, hermanos, que traía arrastrando, que seguían mi vida, que venían por tradiciones, por generaciones, se quedaron atrás. Ahora mi vida, hermanos, nuestra vida es una vida nueva. Una vida nueva en el Señor. ¿Qué significa, hermanos? Bueno, vemos, ¿verdad?, a dos bebés que acaban de nacer, unas bebés hermosas, inocentes, hermanos, puras, unas niñas pequeñas. Bueno, así nosotros, hermanos, en las manos del Señor. Ya no más maldad en nuestra vida. Ya no esos pensamientos corruptos, esos deseos de pecar, de hacer lo malo. No, hermanos, porque estamos en Cristo Jesús. Y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Un nuevo comienzo, hermanos. Un nuevo comienzo. Pero he visto a través, hermanos, de estos años que ha habido muchas personas que van, vienen. Y no hablo personas de 1 año, 2 años, hermanos. Personas que han estado por muchos años en el Evangelio. Como las olas. ¿Cuántos han visto las olas, hermanos, de North Shore? Cuando están grandes. Que van y vienen. Y hay muchas veces así es el cristiano. Vamos y regresamos. ¿Y cómo saben que un día, hermanos, no nos vamos a quedar allá, lejos? Dios quiera que no, hermanos. Porque una vez más les digo, qué difícil es para un hijo de Dios haber visto la misericordia de Dios, haber sentido el perdón y un día estar no cerca de mi amado, no cerca de mi Redentor, sino una eternidad lejos de Él. Es difícil, hermanos, es difícil pensarlo, pero hermanos, Dios nos manda a vivir vidas apasionadas por el Señor. Dios nos llama, hermanos, a vivir vidas arraigadas a Dios. Vidas, hermanos, que no nos dejemos mover por lo que el mundo diga. Que no nos dejemos mover aún por lo que pasemos, sino que nuestros corazones sean movidos cada día, hermanos, a buscar del Señor y a afirmar nuestras vidas en Él, a proclamar su verdad y a declarar su palabra sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hermanos y aún, hermanos, sobre aquellos que están pasando dolor. Proclamar su palabra, que es poderosa, hermanos, porque su palabra es la que transforma los corazones. Su palabra es la que transforma las vidas, hermanos. Nosotros no podemos hacerlo, pero, hermanos, podemos ver el poder de Dios. Podemos ver el poder de Dios, un poder, hermanos, transformador. Nadie puede hacerlo, hermanos, ni nosotros mismos por nuestra cuenta podemos llegar a cambiar, hermanos, porque lo tratamos, lo hacemos, ¿y qué pasa? Volvemos otra vez atrás. Pero
¿Qué pasa cuando nos postramos? Cuando hablaba el hermano hace 8 días, postrarnos delante del Señor, clamar al Señor. ¿Hace cuánto, hermanos, que no nos postramos delante de Dios? ¿Hace cuánto tiempo no nos quebrantamos delante de la presencia de Dios? Hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. Pero cuando nosotros somos indiferentes a la palabra, o como hace mucho tiempo, hace años, la pastora hablaba acerca de, ¿verdad?, que nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿Cuánto hace, hermanos, que no tomamos un tiempo para buscar la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo no tomamos la palabra y nos ponemos a leerla y nos ponemos a escudriñarla? Hermanos, yo la primera vez que vi este libro, que empecé a leer, algo vi que estaba pasando en mi vida. No lo estaba entendiendo en ese momento, hermanos, pero algo estaba pasando en mi vida. Dios estaba hablando a mi vida, a mi corazón. Dios, hermanos, quería que me pusiera cuentas delante de Él. Dios quería, hermanos, que rindiera mi vida cada día, que le fuera fiel, hermanos, que le buscara con todo mi corazón, que yo y mi familia, hermanos, lo buscáramos. Algo estaba pasando, hermanos, cuando yo estaba leyendo la palabra. Y ahora entiendo, ¿por qué? Porque la palabra es vida. La palabra es vida, hermanos, y es vida para cada uno de nosotros, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Antes estábamos muertos, hermanos, lejos, hermanos, de una eternidad lejos de Dios. Pero ahora, por su misericordia, Él nos tiene aquí. Por su gracia, nos tiene aquí. Por su perdón, por su favor. Porque Él no quiere, hermanos, nuestra muerte. Él quiere que vivamos para Él. Él quiere que vivamos para Él, hermanos, cada día, cada momento. Dice Jeremías, y voy terminando, 18, 7 al 8. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Hermanos, ¿cuántos sabemos el carácter de Dios? A veces nos han dicho, Dios es un Dios de amor. Estoy de acuerdo, hermanos, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, pero también Dios es un Dios justo. Y no va a pasar por alto la maldad. No va a pasar por alto la maldad, hermanos. Pero qué mejor que ponernos a cuentas con Dios cada día. Qué mejor que si tengo que pagar aquí en la tierra, lo pague. Pero cuando un día me presente delante de Él, no me diga que no me conoce, sino al contrario, podemos presentarnos, hermanos, no como profeta, no como apóstol, sino como siervos. Siervos inútiles que hicimos solo lo que teníamos que hacer. No apantallar, ¿verdad? Como hablaba la pastora en la mañana, que muchas veces las personas quieren el púlpito. Hermanos, yo quisiera que cada uno de ustedes, cada uno, porque Dios les ha dado dones, Dios les ha dado talentos, Dios les ha dado su palabra, puedan pararse aquí al frente y predicar y hablar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar, hermanos. Hay un precio, y es de servirle al Señor con todo nuestro corazón. ¿Servirle dónde, hermanos? No aquí en el púlpito. Yo siempre se los he dicho. Yo lo que podía, hermanos, cuando llegué a la iglesia, y me gustaba y me sigue gustando, es servir allá atrás, lo que se tenga que hacer. Aquí al frente, bueno,
Gracias a Dios por nuestro pastor, por los pastores que han pasado, Rogelio, que ya no está, ¿verdad? Pero yo decía, Señor, allá atrás estoy contento, lo hago con gratitud en mi corazón. Pero hermanos, Dios también nos llama a proclamar su palabra. Y hacerlo, hermanos, con regocijo. Hacerlo con amor. Hacerlo con pasión. Y yo sé, hermanos, que cada uno de ustedes, pero la palabra es viva, pero nosotros debemos de vivir en la palabra. Nosotros debemos de confiar en la palabra. Nosotros debemos hacer la palabra, hermanos, nuestra cada día. Y no olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y termino con esto. Romanos 9, 14 al 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, Dios es un Dios misericordioso. Y Dios quiere, hermanos, que nuestra vida realmente sea una vida consagrada delante de Dios. Siempre lo he dicho, es un reto para cada uno de nosotros. Pero es un reto en el cual, hermanos, Dios nos ha proveído de su palabra. Nos ha dado armas hablando de su palabra. Nos ha dado su Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué más queremos? ¿Qué más podemos pedir al Señor cuando Dios nos ofrece todo para que podamos levantarnos, para que podamos buscarle, para que podamos honrarlo con todo nuestro corazón, para que nuestro Padre Celestial, hermanos, que nos mira, se agrade de cada uno de nosotros y nosotros podamos acercarnos a Él y darle gracias porque no hemos sido consumidos, hermanos, por nuestras maldades, sino al contrario, nos da un día más para poder ponernos a cuenta delante de Él y no seamos castigados con el mundo, hermanos, sino al contrario, su misericordia nos abrace y podamos permanecer en el Señor, para cuando Él venga, hermanos, nos vayamos con Él, corazones limpios, corazones puros, corazones íntegros, vidas rectas delante del Señor. ¿Algo imposible para su pueblo, hermanos? No es imposible. No es imposible. Pero eso requiere amor a Dios, amor a su palabra, oración, búsqueda y un deseo ferviente de que el Señor, una vez más, como dice la pastora, nos halle, nos encuentre haciendo su voluntad. Amén, hermanos, que nos halle el Señor haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, no lo que nosotros queremos hacer, no lo que nosotros deseamos, sino lo que sabe, hermanos, que Dios, lo que sabe Dios que es mejor para cada uno de nosotros. Y con su ayuda y su misericordia lo vamos a lograr. Amén, hermanos, lo vamos a lograr. ¿Por qué no se ponen de pie en esta mañana? Una vez más, verso 16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cuántos, hermanos, necesitamos la misericordia de Dios en nuestras vidas? Dice su palabra, son nuevas cada mañana. ¿Por qué son nuevas cada mañana, hermanos? Porque no solamente hoy necesito de la misericordia de Dios, no solamente la necesité ayer, si la necesito cada día en mi caminar, la necesito en mi familia, la necesito en mi hogar,
Porque yo sé, hermanos, que Dios es quien hace misericordia. Dios quiera, hermanos, Dios quiera que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y podamos acercarnos al Señor, no quejándonos, sino por el contrario, humillándonos delante de su presencia. Vamos a orar en esta mañana. Y vamos a pedir al Señor que, hermanos, Él tenga misericordia. Padre, Señor, tu palabra habla a nuestras vidas cada día, Señor. Tu palabra, Señor, confronta nuestros corazones, nuestro caminar, nuestro vivir. Señor, a través de todos estos años yo he visto tu palabra, Señor. He entendido que tu palabra es viva, es eficaz, Señor. He visto que tu palabra nunca, Señor, nunca ha regresado vacía, Señor, sino siempre ha cumplido el propósito, Señor, por el cual tú nos la das a cada uno de nosotros, Padre. Señor, yo no sé en esta mañana, Señor, cuál sea la condición, cómo está el corazón de tu pueblo, Señor. Pero yo sé que tú sí lo sabes, Señor. Yo sé, Señor, que delante de ti, Señor, no hay nada oculto, Señor. A veces quisiéramos ocultarnos, Señor, de tu presencia, pero dice tu palabra, Señor, si voy hasta lo más bajo, ahí estás tú. Si subo, Señor, hasta lo más alto en el cielo, ahí estás tú, Señor. ¿Quién podrá esconderse de tu presencia, Padre? ¿Quién podrá esconderse, Señor, del llamado que tú, Señor, has hecho en nuestras vidas? Jonás, Señor, quiso huir. Conocía tu carácter, Señor. Conocía, Señor, que si este pueblo se arrepentía, Señor, tú los ibas a perdonar, Señor. Y tal vez él no quiso hacerlo por eso, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre amado, a poder, Señor, permanecer en ti, Señor. Permanecer en tu voluntad, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, a esperar en tus promesas, Padre. Señor, tú no nos prometiste, oh, esto va a ser una vida de color de rosas. No, Señor, tú dijiste, en este mundo tendréis aflicciones, habrá dolor, habrá llanto, pero confiar en mí, confiar en el Señor. Él ha vencido el mundo, Él ha vencido el pecado, Él nos da la victoria en nuestra vida, en nuestro caminar. Es tu palabra, Señor. Dios siempre ha querido que el hombre conozca su palabra. Por eso, desde el principio, desde la creación, se la presentó a Adán para que se le enseñara a sus descendientes. Sus descendientes, los antediluvianos, no quisieron obedecer esa palabra, sino al contrario, deshonraron sus cuerpos, honraron a los dioses del espacio, a los dioses de animales, hicieron dioses de animales, dioses de hombres, y aborrecieron el mensaje del Señor. Y en el poder de la palabra de Dios, porque ellos rechazaron a Dios y no quisieron oír el consejo de Dios, Dios destruyó a la generación de Adán, la generación de Noé, que fueron desde Noé para atrás, fueron destruidos los animales, muchos animales, la vegetación, mucha vegetación. La vegetación sigue siendo hermosa, pero ¿cómo sería antes? La gente comía hierbas, comía frutas, comía semillas. Los animales, los leones, los tigres, todos comían, eran herbívoros también. Tuvo que pasar esa desgracia para que después viniera la siguiente generación de Noé y hubiera otro caos. Y desde entonces el Señor le dio su palabra a un pueblo para que su pueblo se encargara de predicar esa palabra. Ese pueblo desobedeció a Dios, pero a lo que Dios más le interesaba es que el poder de su palabra estuviera en el corazón de los seres humanos. Y por eso Él prometió escribirlas, pero ya no en las tablas de la ley, ya no en piedra, sino escribirla en nuestro corazón. Así de poderosa es la palabra que nos ha ayudado para desarrollar una vida espiritual, una vida de santidad, solo por la guianza de esa palabra que es poderosa para santificar, para salvar, para perdonar, para hacer milagros. Por medio de ella hemos alcanzado sanidad, hemos alcanzado promesas, nos ha sostenido, nos ha cuidado, hemos estado bajo su protección, porque esa palabra bendita, dice la palabra de Dios, que el verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracias y de bondad. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra viva, Él es la palabra
a la que nosotros amamos, esa es la palabra a la que nosotros queremos obedecer todos los días de nuestra vida. Yo en estos momentos les invito para que ustedes empiecen a leer esta palabra. Hay vida en la Biblia, hay vida en esta palabra. Yo sé que Dios va a hacer un milagro en sus vidas y de una y de otra manera va a permitir Dios en su misericordia y ustedes puedan gozar de esta palabra. Acepten el mensaje de Dios, acepten las exhortaciones de Dios, acepten las advertencias de Dios, el llamado de Dios que tiene en esa palabra que Él escribió. Yo sé que si hacemos caso a su palabra, seremos transformados, seremos rescatados de la prueba, de la tribulación y seremos llevados un día a su reino bendito. Esa es nuestra esperanza. Ahí es que damos gracias a Dios. Les invitamos para que lean la palabra de Dios cada día, se instruyan y conozcan el carácter de Dios que lo revela a través de su palabra, que le gusta y que no le gusta. El poder de la palabra estará en sus vidas para ayudarlos, para transformarlos y para sacarlos adelante, dándoles toda clase de sabiduría, de ánimo y de protección a sus vidas. Es el Señor Jesucristo en sus vidas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ojalá Dios quiera que hayan recibido esta palabra en su corazón para bendición, que será una bendición en sus vidas. La palabra de Dios ya es bendita, pero queremos que sea una bendición en sus vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos la próxima semana.